Y así es como entramos a la cocina. Buenos días, mi Lore. Buenos días, ¿qué tal? Pues yo estoy un poco confundida porque al principio dije burritos de nuggets de pollo. A ver cómo va a estar el Como que asunto. todo. Sí, así es. Pues para cambiarle tantito al tradicional que viene con jamón, queso, frijolitos, pues vamos entonces a preparar ahorita unos nuggets de pollo que a todos los chiquitos les encanta, pero introducirles también siempre, como siempre lo decimos en un lunch, verduras. Sé que les va a encantar la combinación. Eso está aparte delicioso porque es para los niños. Ahí de repente se nos acaban las ideas. ¿Qué le vamos a mandar al hijo, al sobrino? Pues ahí está. Mira, aquí se lo solucionamos algo rapidísimo y que van a disfrutar seguramente mucho. Así que, pues, ¿por qué no? Vamos a ver los ingredientes. Ahí están esos burritos de nuggets de pescado para 4 porciones. Vamos a necesitar 4 tortillas para burritos, Así es, 12 nuggets de pescado, una taza de pepino cortado en cubitos pequeños, media taza de elote previamente cocido, una taza de germen de alfalfa, media taza de mayonesa, media taza de crema un limón solo el jugo, Cintia. y sal y pimienta también al gusto. La verdad es que es facilísimo, como bien se los dijimos aquí, son pocos ingredientes y que encontramos muy fácil. ¿No? Es correcto, así es, Cintia, los encontramos fácil, digo, y si no los compramos un día anterior ya para preparar al día siguiente y de volada, ¿ok? Así es, vamos a Muy bien. empezar. Cintia, un favor, ¿me puedes Sí. ir sacando el jugo de los limones? Por Tengo aquí el supuesto. exprimidor y la tacita. Lo Ahí que vamos vamos. a hacer, señora, pues esto es muy sencillo. Vamos a preparar una mezcla que va a constar básicamente de mayonesa y crema. Esto va a ser como el aderezo de nuestras verduras, por así decirlo, ¿ok? Qué raro mezclar mayonesa y crema, no ¿Se sé te a qué hace? vas a ver, sí. ¿Cómo crees? O sea, es una mezcla muy tradicional, ¿ok? Mira. Muy bien, bueno, vamos entonces a mezclarlo. Ojo, en dado caso que a los chiquitos no les llegue a gustar a lo mejor la mayonesa, porque puede pasar, podemos omitirlo y simplemente limón y sal, ¿ok? Ah, muy bien. Tengo de este lado pepino, que previamente ya le quité la semilla, ahí está. Y vamos a picarlo en cubitos, ¿ok? Agregamos entonces el pepino, Con ponemos la un mayonesa, poco la de crema. germen de alfalfa, cualquier germen también puede ser opcional, no hay Nos ningún funciona. problema. Ajá. Tenemos elotes previamente ya cocidos, los podemos cocer también de los naturales o de los enlatados, no hay ningún problema, También, ¿ok? si tiene mucha prisa con los de lata y rapidísimo. Me iba a aventar un chiste, esos elotes no hacen daño. Tú No, ves no, lo que ¿verdad? No funcionó, bueno. Era que donde todos se reían, muchachos, Pero por yo favor. me reí, Lore, está bien. Oigan, pues mis Eso dotes es para lo artísticos. que va a estar adentro de nuestro burrito. Es correcto, Cintia, Ok. así es. Ok, de aquí está. vamos a agregar unas gotitas de limón, exactamente. Aquí sí, ojo, si de repente lo que les comento, no les gusta la mayonesa, la crema o algo, nada más limón y salecita. Queda perfectamente para los chiquitos que les guste, ¿ok? aderezado, Muy bien, muy entonces lo que vamos a hacer en una tortilla para burrito, señora, quise igual traerles tortillas chiquitas. La tortilla para burrito es la grande, viene Exacto. siendo igual de harina, pero a veces se entiende que no podemos conseguirla. Vamos a ver cómo se hace con una chiquita, Muy ¿ok? bien. Que esas fácilmente la conseguimos en la tienda. Tenemos ya nuestros nuggets de pescado ya previamente fritos. Esto es lo mismo, los conseguimos. O inclusive también, si no le queremos meter mucha fritura, podemos también a lo mejor hacer con pescado a la plancha. Y lo Ok. cortamos, lo picamos, ¿ok? Vamos a agregar una pequeña porción. Y aquí estos nuggets, como vinieron muy grandotes, ahí se Sí. alcanza a ver. Ahí voy. Ahorita quito lo de aquí. Ahí Sí, voy porque para si no nos va a quedar un burro gigante. Exactamente, sí, enorme. No, y no se va a poder cerrar, ¿ok? Lo que vamos a hacer entonces va a ser simplemente enrollarlos. Ahí se alcanza a ver, le jalamos de este lado. El procedimiento es exactamente igual para una tortilla grande, ¿ok? Ok. En este caso, como son chiquitas, les voy a meter palillo para que no se me vayan a abrir, ¿ok? Yo ya tengo de este lado algunos. Vamos a comenzar entonces a freírlos. Esto es algo muy sencillo, recuerden nada más para el momento de mandarlos en lunch, pues a lo mejor ponerle como una servilletita para que no suelte tanta humedad. Ok, Cintia. en la parte de abajo del topercito o inclusive en aluminio, a lo mejor es mucho más fácil. También ¿no? se puede, sí, exactamente. Tenemos entonces nuestros platos, ya nada más vamos a dejar que esto fría, le vamos a ir dando vuelta y nada. Más o menos cuánto, porque si no, como ya está el pescado frito, realmente nada más es dorar por la parte de afuera, ¿no? Así es. Ahora yo estoy friendo, pero en dado caso si no queremos meter grasa, nada más a la plancha. Podemos también, no hay ningún problema y queda muy rico. Mucho más fácil. Bueno, pues vamos a recordar, rapidísimo los ingredientes. Para todos los que están ahí en casita, ya fueron por su libreta, su pluma y aquí estamos. Burritos de nuggets de pescado para 4 porciones. Necesitamos 4 tortillas para burritos o ya ve que puedo utilizar la de tamaño normal sin ningún problema. 12 nuggets de pescado, perdón, una taza de pepino cortado en cubitos pequeños, media taza de elote previamente cocido, una taza de germen de alfalfa, media taza de mayonesa, media taza de crema,
un limón, solo el juguito, y sal y pimienta al gusto. La verdad es que son ingredientes bastante fáciles y no los dije tan rápido, así que seguramente en casita también los anotaron. Es muy correcto, rápido. así es, Cintia. Mira, la verdad es que está muy fácil, ahí está para la presentación, obviamente en la comida, en la casa, pero bueno, pues ya platicamos de cómo se lo puede mandar a los niños para que no tengan ningún problema. Así es. Pues así de sencillo, mi Lore. Y ya nada más, no se les vaya a olvidar quitarle los palillos, por favor. Imagínense.